Buenas tardes, mis queridos emprendedores. Nos encontramos nuevamente para terminar esta serie de los webinares o estos talleres virtuales como los hemos estado trabajando. Y hoy tenemos el cuarto taller sobre finanzas y gestión de pequeños negocios. Así que me van a permitir compartir, ¿sí? Como siempre, y vamos a empezar desde ya a todo lo que es esta temática que estoy más que seguro que va a ser de mucho de interés para todos ustedes. ¿De acuerdo? Así que nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Y lo que les comentaba es el último módulo del taller de capacitaciones para emprendimiento, fortalecimiento financiero y administrativo para asociaciones y actores claves. ¿Ok? Pues el tema de hoy es el cuarto módulo, gestión financiera de pequeños negocios. Veamos qué es lo que vamos a desarrollar. Lo hemos dividido en cuatro temas grandes. El primero, algo que iniciamos en el anterior módulo, en el módulo 3, sobre lo que son presupuestos familiares. En cambio, hoy día vamos a ver lo que es el presupuesto de la asociación, ¿sí? El manejo de los créditos, las fuentes de financiación, los tipos de créditos y riesgos de incumplimiento, que esto es también muy importante tomarlos en cuenta. Así que sin más, vamos a empezar con lo que es el presupuesto de las asociaciones. Si ustedes tienen una asociación o son parte de una asociación, es importante que consideren los siguientes aspectos. Primero, el control de los gastos fijos y los gastos variables que puede tener su organización. Vamos a poner algunos casos. En los gastos fijos, todo lo que son arriendos, si usted tiene que prestar o alquilar el local donde se reúnen, donde tienen actividades, etcétera. Yo sé que la mayoría de los casos lo hacen en las mismas viviendas de ustedes, pero lo importante es el de que se establezca un rubro sobre esto. Si tenemos servicios básicos, ¿cuánto es lo que tenemos que considerar? ¿Qué gastos personales tenemos para poder mantener esto? ¿Qué sé yo? Gastos de limpieza, si es del caso seguridad o servicios contables que pueda estar necesitando la asociación, ¿de acuerdo? Y en cambio, los gastos variables están los eventos que ustedes pueden estar realizando, eso es un gasto, ¿verdad? Los gastos generales que pueda tener la empresa, transportes que puedan estar utilizando los directivos o las personas y que sean cubiertos por la misma organización, materiales de oficina, que carpetas, que cuadernos, etcétera, etcétera, y otros gastos que ustedes lo vean. Lo primero que les recomiendo es tener muy claro lo que son los costos fijos y los costos variables de su asociación. Solo para poder hacer alguna referencia a lo que es lo uno y lo otro. ¿Qué son los costos y qué son los gastos? El costo es el consumo de recursos, es decir, materias primas, mano de obra, insumos, etcétera, para realizar una actividad relacionada directamente a la producción de un bien o prestación de servicio. En este caso, vamos a ponernos en ejemplo de sus pequeños negocios. El costo puede ser todo lo que ustedes utilizan, los insumos, la materia prima, los abonos, las semillas, etcétera, para la producción de uno de sus productos. Eso es un costo. Mientras que el gasto son todos los recursos adicionales que se requieren para poder desarrollar esa actividad, como la luz, el agua, servicios, el internet, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el costo, para ser bien claro, es todo lo que incide directamente en la producción de ese bien. En el caso de ustedes, que son la mayoría, ¿sí? Está los insumos, fertilizantes, abonos, semillas, etcétera. En cambio, el agua y todo lo demás son gastos, son insumos. Estos muchas veces tienen una variación, porque en función de una situación, por ejemplo, en el caso de ustedes, en función del el estado del clima, usted puede consumir más o puede consumir menos agua, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere lo que son los gastos, ¿ok? Al igual que son identificados los tres tipos de gastos en las empresas, perdón, en las personas y en las familias, igual son estos tres tipos de gastos en en el negocio que usted tiene que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los obligatorios? Aquellos que no podemos dejar de pagar, los necesarios, los que se pueden reducir pero no se pueden eliminar, y los ocasionales, los que se pueden eliminar. Los obligatorios, algo que su negocio tenga, sí, bien claro. Aquí podemos hacer una referencia de tanto la asociación como su pequeño negocio. Ah, no, yo tengo un negocio que es exclusivamente de la producción y cultivo de café y lo
estoy procesando, lo estoy poniendo en una fundita y cosas por el estilo. Los gastos obligatorios de que usted tendría que considerar ahí, ¿cuáles son? Sí, los servicios que usted está requiriendo para hacer esa producción, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, usted no puede dejar de pagar a alguien que le está ayudando. Ese sería un gasto obligatorio. Los necesarios, los que se pueden reducir, pero no se pueden eliminar. La luz, el agua pueden reducirse, pero no se pueden eliminar. Y los ocasionales, algunos gastos que de pronto usted puede considerar que se pueden llegar es a eliminar. Entonces, esos son importantes que las considere. ¿Ok? Adicional a este paso de identificación de costos y gastos, usted como pequeño negocio tiene que hacer un balance general inicial. ¿A qué nos referíamos? ¿A qué nos referimos con esto? A tener una radiografía de la situación financiera de su negocio. En otras palabras, hacer un pequeño balance en el cual identifiquemos activos, que es todo lo que usted posee, pasivos es lo que usted debe, y capital, contable o patrimonio, es la diferencia entre lo que posee y lo que usted debe. En otras palabras, podemos decir, por ejemplo, que los activos, usted en su pequeño negocio puede tener el efectivo disponible de lo que tenga en el banco o en su casa. Si tiene una cuenta bancaria, el corriente de ahorros, ese es un valor que usted tiene que considerar como parte de sus activos. El valor de mercado de la propiedad, ¿sí? Tengo unas 2 hectaritas, pues ese es el valor que usted tiene como parte de sus activos. Otros bienes raíces, de pronto su casita donde vive, ese es otro activo. El mobiliario de la asociación o de su pequeño negocio, valor actual del mercado si usted tiene un vehículo y dinero que debe cobrar. ¿Ok? Es lo que le llamamos tener cuentas por cobrar. Todo eso está en el rubro de los activos. En cambio, los pasivos son todos aquellos rubros de lo que usted debe. Usted tiene esa deuda y usted tiene que pagar. Por ejemplo, el saldo adeudado por créditos, préstamos de proveedores. Si usted compró una materia prima, un insumo con préstamo a un proveedor, pues es una deuda, es un pasivo que usted tiene que pagar. Cuentas por cobrar a asociados, ¿sí? Es un pasivo, ¿sí? Y otras cuentas y deudas pendientes. Las cuentas por cobrar asociadas más vale las vamos a referir cuentas que usted tiene que pagar, ¿sí? Usted tiene que pagar a la asociación, ¿sí? Y la asociación le quiere cobrar a usted. Entonces ahí usted tiene una cuenta que tiene que cumplir con la obligación con la asociación, ¿de acuerdo? ¿Ok? Haciendo una pequeña referencia podemos hacer algo así, ¿no? Activos fijos 110, propiedad del bien raíz 100, vehículos 10. Esto es activo fijo. Activos corrientes, total 30, cuenta de ahorros 10 y cuenta por cobrar 20. Total de activos 140. Pasivos, préstamos a proveedores 50, otros préstamos 20. Total de pasivos 70. ¿Cuánto tiene de patrimonio? La diferencia entre 140, ¿sí? Es la diferencia que usted tiene que tomar en cuenta. Entre 140 menos 70, ¿sí? Y esta es la diferencia que le queda. Este es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Patrimonio es lo que usted realmente es dueño o lo que nosotros podemos decir es lo que usted sí es propietario. ¿De acuerdo? En el caso de su pequeño negocio, que está mezclado, está directamente relacionado con su actividad económica, su hogar, pues el patrimonio sería todo lo que en realidad tiene, menos todas las deudas. ¿De acuerdo? Como está más o menos en este pequeño gráfico. El siguiente tema que vamos a ver es el manejo de crédito. Una vez que hemos identificado nuestros costos, nuestros gastos y hemos hecho este pequeño ejercicio de balance general, de ver los activos, pasivos y patrimonio, ahora otro tema que tenemos que cuidar mucho es el manejo de los créditos. ¿Para qué me voy a endeudar? Es lo primero que usted tiene que preguntarse. Pues hay necesidades para financiar en su negocio, por supuesto, ¿sí? La formación de una organización requiere capital inicial o por la compra de equipos, materiales, insumos, productos o su pequeño negocio. ¿Para qué puedo necesitar de crédito? Para poder iniciar mis operaciones. Para operación del día a día, que necesito como capital de trabajo, dinero para cubrir pagos, gastos y existencias o lo que sería también compras de materiales, ¿no? Perdón, para crecimiento y expansión se requiere para comprar activos productivos. Por ejemplo, una maquinaria,
un asadón, cualquier producto, o perdón, cualquier bien que usted necesite, un pequeño tractor, lo que sea, ¿ok? Una bomba de agua. Situaciones especiales como bajan las ventas, crisis económicas, situaciones no previstas, esa puede ser un momento que yo necesito un crédito para financiar y poder salir de toda esta crisis, ¿no? Se dice de que existe dos necesidades de financiamiento en cualquier tipo de negocio, no importa el tamaño que este sea. Inversiones de capital e inversiones de operación. Inversión de capital es los recursos que usted de pronto está necesitando como crédito para comprar activos fijos, comprar, por ejemplo, maquinaria, comprar equipos, etcétera. En cambio, los gastos de operación es del día a día. ¿Qué quiere decir esto? Necesito un financiamiento para pagar los servicios básicos, que el agua, que la luz, que el internet, etcétera. La salud financiera futura de su empresa dependerá de las decisiones que tomes hoy. Si tomamos buenas decisiones, téngalo por seguro de que la salud financiera de este pequeño negocio de ustedes va a estar mucho mejor. Pero si nos sobreendeudamos o si adquirimos bienes que no necesitamos solo por lujo, ahí vamos a tener problemas. ¿Ok? Cuando hablamos de las fuentes de financiamiento, hablamos de dos tipos de fuentes de financiamiento. Las primeras, que son estos ahorros familiares y personales, que ustedes puedan tener un ahorro para poder invertir en su negocio, que es muy típico o muy común en los negocios de ustedes. Venta de activos improductivos, por ahí tengo algo que no me sirve, pero a otra persona le sirve. Esto es para mí es improductivo, pero para la otra persona puede ser productivo. Que si una maquinaria que tengo dos, una no me sirve y la otra la tengo usado. Entonces vendo esa y genero ingresos, ¿sí? Préstamos familiares, ahorros del negocio en activos o recursos financieros. Eso puede también ser interesante, de que tuve por ahí unos ahorritos que me está sirviendo para poder ayudarme en el crecimiento de mi negocio. O pues me asocio o busco un nuevo socio para mi negocio, ¿no? Que eso no es muy común en el campo, ¿no? ¿Okay? ¿Y las otras fuentes cuáles son? Las fuentes externas, lo típico, los primeros, los créditos bancarios de bancos públicos como bancos privados. En el caso de bancos públicos, ¿cuáles son? Ban Ecuador es un típico ejemplo de banco público. Los privados tenemos Produbanco, Pichincha, tenemos Pacífico, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre el público y privado? El público es del Estado y los privados son todos los otros tipos de instituciones financieras en los cuales los propietarios de esos bancos son personas naturales. Puede haber otro tipo de fuentes de financiamiento, inversionistas ángeles, fondos semillas, crowdfunding, cosas que hoy día se utilizan. O estos concursos de emprendimientos como el que ustedes trabajaron para poder conseguir estos recursos y desarrollando ciertos proyectos de emprendimiento para estos fondos de Fondagua que había aprovechado conseguir de la Comunidad Económica Europea. Entonces, esto puede ser también una fuente externa para ustedes. Y en este caso son recursos no reembolsables, que son muy buenos para las actividades de ustedes. Otro, ¿cuál puede ser? Los proveedores de suministros de materia prima. Analizar en mi cadena de valor, negociar acuerdos de pago medianos o largo plazo con ellos, o hacer trueque, diferimiento de pagos, tomar riesgos de negocios compartidos. O sea, tratar de realizar acuerdos de tal manera que yo la materia prima que lo obtengo para poder desarrollar mi actividad pueda generar un pago que no sea de contado y que pueda ser a crédito. Ustedes me hablaban muchos, cuando estuve yo en sus talleres presenciales, me hablaban de que ustedes se financiaban su materia prima, qué sé yo, los insumos o los kits para sus productos con ciertas empresas, las cuales les daban a crédito, pero con el objetivo que su producto sea entregado a ellos. Es una manera de financiarse, ¿verdad? ¿Sí? Estos casos le protege, le brinda de flujo de efectivo. El brindarle a usted de flujo de efectivo le ayuda a no tener que disponer del dinero en efectivo para poder cumplir con esto, sino que tengo un plazo bastante interesante. Los proveedores pueden ser muy buenas fuentes para poder financiar sus negocios, ¿ok? Pero veamos los otros tipos de créditos, como decíamos, los de los bancos, de las cooperativas. ¿Cuáles son esos típicos créditos? El crédito de consumo, por ejemplo. ¿Cuál es este? Nos sirven para financiar compras a las que no podemos hacer frente y por ello más que créditos se les considera préstamo, ¿no? Los ofrecen tanto las entidades bancarias como las financieras de empresas comerciales o los propios establecimientos
como ocurre con grandes empresas que financian las compras de en varios meses, ¿no? En algunas ocasiones sin cobrar intereses entre comillas. Recuerden ustedes, ¿no? Por ejemplo, un crédito de consumo, usted se le ocurre que quiere comprarse una plasma, porque usted tiene que poner la prioridad, pero pues estoy poniendo solo un ejemplo, ¿no? Una nueva plasma, va usted a una institución financiera, puede ser un banco o una cooperativa, y pide un crédito y con ese dinero va y compra la plasma. Es una manera, pues, entre comillas, sencilla, ¿no? Pero la otra es de que va a una casa comercial, que es muy típico que pase en nuestro medio. Usted compra con crédito directo de la casa comercial, ¿sí? Con los propios recursos de ellos. Usted llena la solicitud, le dan a crédito, se compra la palma, se lleva a la casa y listo. Normalmente los créditos de consumo pueden tener una tasa de interés del 14 al 18% anual. Les repito nuevamente, los intereses de estos créditos de consumo están entre el 14 al 18% anual. Son uno de los créditos un poco caros, ¿verdad? ¿Ok? Por otro lado tenemos los créditos comerciales. ¿Cuáles son estos? Estos son créditos, en cambio, que sirven para la compra de activos, capital de trabajo, etcétera, pero esto normalmente se lo utilizan las empresas grandes, ¿no? En este caso, para muchos de ustedes, por no decir todos, no van a acceder a un crédito comercial, porque este crédito es el crédito corporativo que normalmente se tiene y que, claro, las tasas son extremadamente bajas. ¿Por qué? Porque normalmente los bancos, cuando tienen a un cliente, una empresa grande, una empresa como Fabril o como La Real, etcétera, pues tenemos una empresa que tiene una cantidad de garantía, pues entonces las tasas para ellos son mucho más bajas. Las tasas de créditos comerciales o empresas o créditos empresariales están entre el 8 al 12%. ¿Okay? La línea de crédito, en cambio, ¿cuál es esta? La entidad bancaria pone a disposición del cliente una cantidad máxima de dinero de la cual puede hacer uso o no. Los intereses están a favor del banco y estos comienzan a devengarse en el momento que yo requiera ese dinero. Eh, Quisiera explicar un poquito más. Las líneas de crédito normalmente son créditos en los cuales el banco le dice, mire, le he calificado a usted con su negocio y tanto por el estilo, usted va a tener una línea de crédito que puede usar lo que usted quiera, cuando usted quiera, de $10,000. Entonces, de los 10,000 digo, no, yo no necesito 10,000, necesito unos 2,000. Entonces, su línea está abierta y le queda un saldo de 8. Los 2,000 los utiliza y desde este momento comienza a pagar los intereses. Los mismos que están entre el 12 al 17%, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con el día de mañana que usted diga, voy a necesitar un poco más de 1,000? Nuevamente, esa línea se aumenta y ya no tiene solo un crédito por los 2,000, sino ya de 3,000, y desde ese momento comienza a pagar la diferencia, que no serían los 2,000, sino ya serían los 3,000. ¿De acuerdo? La línea de crédito es bastante buena, ¿sí? Pero sabiéndolo usar. Los créditos hipotecarios, que seguramente ustedes deben haber escuchado, sirven para la compra de un bien inmobiliario, sea vivienda, oficina, local, comercial, terreno, etcétera. El bien inmobiliario, en este caso, por ejemplo, la casa, queda como garantía del crédito y se lo cancela cuando el crédito ha sido pagado en su totalidad. Estos son créditos a largo plazo y las tasas de interés son más bajas que los créditos de consumo y prendarios. ¿Por qué? Porque la garantía real que se queda el banco o la cooperativa, pues es el bien como tal, en este caso una vivienda, en el caso una casa, el terreno, lo que sea. Todos estos créditos tienen seguro de desgravamen. ¿Qué quiere decir un seguro de desgravamen? Que si algo me llega a suceder a quien ha adquirido ese crédito, si yo fallezco, ese crédito automáticamente por el seguro queda cubierto. Es decir, que sus deudos no van a tener ninguna deuda con esa institución financiera. Los intereses de este tipo de crédito fluctúan entre un 8 a un 12%. ¿Ok? Tenemos el crédito pendario, que se lo utiliza normalmente, por ejemplo, para la compra de vehículos, maquinaria y equipos. Esto, por ejemplo, para ustedes, si quieren comprar alguna maquinaria que necesitan y lo van a dar con crédito prendario, lo que normalmente pasa es de que la garantía de crédito queda el bien que ha comprado la maquinaria o el equipo. Se traspasa la propiedad a la persona una vez que ha cancelado el crédito con la institución financiera. Este tipo de créditos normalmente
llegan a durar unos 5 años, lo máximo que se le puede dar. Y, por ejemplo, si son para vehículos, detrás de su crédito hay un seguro de vehículo. ¿Por qué? Porque si algo les llega a pasar al vehículo, la institución financiera se garantiza con ese bien, ¿de acuerdo? Es decir, no importa, si no pasa nada, no hay problema, no voy a pagar el crédito, pero yo tengo el vehículo. Y el vehículo pasa a ser de propiedad de quien ha comprado cuando se termina de pagar la deuda. Los intereses de este tipo de créditos están entre un 14 y 18%. Va a depender del tiempo, del plazo y de la institución financiera con la que usted esté negociando. Es el crédito que normalmente se utiliza sobre todo en los sectores rurales, pero también en los sectores, bueno, normalmente más urbanos que rurales, ¿no? Cubre las necesidades empresariales y personales que buscan una alternativa sólida para el crecimiento de su economía o de su negocio. El otorgamiento se lo hace en función de un análisis del negocio y su potencial pago. El monto máximo que pueden cubrir este tipo de créditos microempresarios son de 20,000 y los plazos por lo general no superan los 3 años. Ahora sí, los intereses de estos créditos son los más altos, están entre un 24 a un 29%. Y ustedes seguramente me están escuchando y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué tan caro? Lo que sucede es de que las instituciones financieras hacen un análisis y este tipo de negocios que usted está adquiriendo un crédito con garantía personal son muy, y yo diría muy riesgosos, porque estos pequeños negocios pues están en un momento que de pronto pueden desaparecer. Entonces, por eso las tasas de interés son las más altas, además de que las instituciones financieras te dan un servicio de asesoría al pequeño negocio para que pueda mejorar sus finanzas y tener de alguna manera una seguridad de que el deudor o la persona que adquirió la deuda tiene capacidad de pago. ¿Ok? Bueno, las tarjetas de crédito, que les llaman el dinero plástico, son tarjetas que permiten a usted adquirir cosas, ¿no? Recién estaba oyendo de que una institución, Ban Ecuador, perdón, Ban Ecuador acaba de sacar una tarjeta de crédito para la compra de insumos para emprendedores y para pequeños negocios. En otras palabras, cuando usted le da una tarjeta de crédito, usted está adquiriendo una deuda, ¿sí? Y ahora, chévere, usted puede comprar, puede adquirir bienes, materia prima, etcétera, que van a estar para su negocio, pero lo que está usted haciendo es teniendo un medio que le va a facilitar comprar productos, insumos, etcétera, ¿sí? Las tarjetas de crédito por lo general también tienen seguro de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona no puede cancelar el crédito, pues la institución financiera puede cubrir con este seguro de crédito. Los intereses de las tarjetas de crédito están entre un 14 al 16%, ¿sí? Eso es lo que normalmente sucede. Para terminar, les quiero dejar dos tablas de amortizaciones que seguramente ustedes no las deben haber escuchado, ¿no? En el Ecuador manejamos dos tablas de amortización. Primero, ¿qué es una tabla de amortización? La tabla de amortización es la manera en la cual el banco, de su cuota mensual que está pagando por un crédito, distribuye cuánto aplico a capital y cuánto aplico a interés. En este modelo que les estoy mostrando aquí, que es el modelo alemán, lo que se hace es de que se aplica, como ustedes observan en esa tabla, el banco lo que aplica es un valor de amortización a capital, es decir, que usted va pagando a capital estos valores de una manera mensual, ¿no? Es decir, están abonándose directamente a capital este valor y que es un valor fijo. Y los intereses, como ustedes ven, en cambio, van variando, siempre desde lo más alto hasta lo más bajo, ¿no? ¿Ok? Y el dividendo, por un ejemplo, es 1.240, de los cuales 393,75 es a capital y los 846,60 es a intereses. ¿Ok? ¿Sí? Esta es la famosa tabla de amortización alemana, en la cual hay un aporte a capital fijo todos los meses hasta terminar el crédito. Y los intereses van variando desde más alto hasta el más bajo. ¿Ok? Y el otro tipo de crédito es, que digo, el otro tipo de tabla de amortización es la francesa.
en la cual miden la diferencia, ¿no? Por un lado, ustedes tienen, ¿sí? El capital, que recuerden hace un momento, el capital era 393,75 que se iba abonando mensualmente. En cambio, en la francesa va pagándose menos capital, ¿sí ven? Sí, poquito a poquito, pero los intereses son bien altos y se van disminuyendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer valor de dividendo, 959,39, 112,79 ha sido abonado a capital y el resto, 846,60 es interés. Y a ustedes seguramente les debe haber pasado que dicen, no, yo quiero pagar, quiero hacer una precancelación de mi crédito. Entonces ustedes van y dicen, ya he pagado como 2 años. Entonces van y dicen, ya tengo pagado bastante dinero. Entonces le hacen el cálculo y dicen, no, pues ya ha pagado tanto a capital. Entonces usted solo debe, por poner un ejemplo, usted hizo un crédito de 10,000 y después de 2 años dice, ya voy a pagar todo. Y dicen, todo, usted sigue debiendo 8,500. Dice, pero ¿cómo si he pagado 2 años? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que usted ha hecho es ir pagando más, ¿sí? Intereses que capital, porque capital se ha pagado todo, muy poco, en cambio intereses es lo más alto que usted ha pagado, ¿de acuerdo? Entonces tenga mucho cuidado y por lo general, como siempre se dice, depende del tipo de actividad que usted tenga, escoja bien la tabla de amortización que usted necesita, ¿de acuerdo? ¿Sí? 4 recomendaciones a la hora de adquirir un crédito. Primero, si usted va a endeudarse, utilice este crédito para generar más dinero, no para estar más endeudado. Si voy a comprar una maquinaria que me ayude a producir más, para ser mucho más productivo, eficiente, estupendo, hágalo. Identifica cuánto usted puede endeudarse. No coge el crédito porque por coger en la cooperativa dice, le puedo dar 20,000, pero usted solo necesita 10,000. Coja solo los 10,000. ¿Para qué va a coger los 20,000? ¿Sí? No hagan un crédito para pagar otro crédito, o lo que se llama es no tape un hueco para pagar otro hueco, ¿no es cierto? Y sobre todo, no pague comisiones y recargos si se está retrasando continuamente. Eso es lo peor que le pueda pasar, ¿ok? Para ir terminando, factores que pueden afectar para la elección de una fuente de financiamiento. Puede variar el plazo o periodo de tiempo, por supuesto, por eso usted tiene que hacer un buen análisis para saber en qué tiempo puedo pagar de acuerdo a lo que su negocio le está rindiendo. La tasa de interés que sea más conveniente para usted. ¿Cuál es el costo directo y los asociados? El costo directo es la tasa de interés, ¿verdad? Pero asociados puede ser de que exista como, me olvidé de comentarles aquí en esta tabla, mire, ¿sí? No sé si ustedes se fijaron, aquí hay un valor que dice seguro. Entonces, estos son costos asociados. Usted dice, ya chévere, yo tengo una cuota de pagar de 959. No es así. Su valor es 998,81. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí? Y no es real. El que usted decía, solo tengo que pagar. No. ¿Por qué? Porque hay un costo que es el costo asociado, que es el seguro. Acá están los intereses, pero en esta parte aquí están los seguros. ¿Ok? Entonces eso tiene que tomar muy en cuenta a la hora de hacer un crédito. ¿Cuál es el monto requerido realmente que usted pueda pagar? ¿Cuáles son las condiciones del deudor? ¿Sí? En este caso, ustedes tienen, las instituciones financieras le analizan a usted si tiene capacidad de pago, si hay un periodo de gracia, normalmente para créditos para ejecutores hay periodo de gracia, es decir, usted no me pague desde ya que le doy crédito y a los 30 días, no, le voy a dar 6 meses y no le cobro en la cuota total, sino solo le voy a cobrar sobre intereses o me inicia el pago desde el momento en el que hemos acordado ese periodo de gracia. ¿Qué tipo de garantía usted va a dar a la institución? Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de cooperativas, normalmente es muy común esto, que la cooperativa le pida el 10% de encaje. ¿Qué es esto? De la plata que usted pidió, de los $10,000 que pidió de crédito, la cooperativa dice, perfecto, está aprobado por los 10,000, usted nos debe 10,000, pero yo le desembolso 9,000 y los 10,000 y los 1,000 quedan de encaje.
hasta cuando usted termine de pagar y ahí se le devuelven los $1,000. ¿De acuerdo? ¿Ok? Riesgo de incumplimiento de un crédito es importante. La tasa de mora. ¿Qué es una tasa de mora? Es una tasa adicional que usted paga por retrasos o no pagos de una deuda. En gestión de cobranza son otro gasto, que son los cargos asociados por el proceso de cobranza. ¿Y pero quién paga eso? El cliente. El banco no. Ustedes saben la frase que dice el banco nunca pierde, ¿verdad? Y los gastos judiciales, que son los cargos por abogados y todo lo que puede implicar este tipo de situaciones. ¿Ok? Ideas para prevenir incumplimiento: cancelar el pago unos días antes, tener un fondo de ahorro para emergencias, es importante. En caso de sufrir un cambio económico, conversar con los acreedores antes de caer en mora y antes de sacar un crédito, analizar el uso, el tipo de crédito a utilizar y capacidad de pago. Lo que más es importante que tomen en cuenta es pongan en práctica todo lo aprendido en este taller. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es importante que ustedes tomen en cuenta que hoy día esta central de riesgo, que ahora es el buró de crédito, que es Equifax, ustedes, todos estamos ahí, ustedes, yo, como todo el mundo, estamos ahí puestos y nos califican en función de nuestra capacidad de pago, pero sobre todo el cumplimiento del crédito que ustedes han adquirido. ¿Ok? Ya lo habíamos comentado. Y para terminar, algo que las instituciones financieras tienen, que es el COSEDE. ¿Qué es el COSEDE? Es el seguro de crédito. Si ustedes tienen platita en una institución financiera, tomen en cuenta de que hay este COSEDE, que es el seguro de crédito. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Hace muchos años apareció aquí lo que era la AGD, que era la Agencia de Garantía de Depósito. Ahora se llama COSEDE. La misma que a usted le va a ayudar a cubrir si usted tiene plata en una institución financiera, sea cooperativa, sea un banco, en el mutualista también, en el cual si usted ve o le pasa algo a esa institución financiera, quiebra o cierra, este seguro le va a usted a desembolsar en menos de 10 días lo que usted tenía de plata en esa institución financiera. Esto se lo hizo después del periodo bancario para que no existe ese problema tan grave que se nos sucedió en los años 99, 2000, ¿verdad? ¿Ok? Cualquier duda, entra en esta página web que se llama cosede.go.es para que puedan tener más información. Sobre todo esto para que se aplica para seguro de depósitos, para la plata que ustedes tienen en el banco. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y hemos terminado con los 4 módulos. Ha sido un gusto. Nuevamente les dejo mi dirección email, mi teléfono celular con el WhatsApp para que podamos tener en contacto y por favor no duden en llamar si tienen alguna inquietud, si tienen algún comentario, alguna pregunta. ¿Ok? Nuevamente de mi parte, un gusto haber trabajado en este proyecto y espero haberles brindado y haberles compartido herramientas que sean de utilidad para ustedes en todo lo que son sus emprendimientos, en sus negocios, en sus actividades diarias. Que tengan buena noche y éxitos en sus negocios.